Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión de este día jueves 9 de marzo del 2023, donde vamos a estar hablando sobre el tema que ven en pantalla, sobre una posible recesión. Vamos a hacer análisis de diferentes economías para ver hacia dónde está yendo el mundo. No solamente nos queremos enfocar en lo que es el dólar y la Reserva Federal, Estados Unidos. También queremos explorar un poco sobre, por ejemplo, China, Japón, un poco de Canadá, un poco de Australia, que son los últimos que han dado algunos discursos o que han publicado información interesante. Así que vamos a estar haciendo bastantes análisis de diferentes economías para ahondar hacia dónde se estaría dirigiendo todo de momento. Obviamente, sepan que las cosas pueden cambiar y todo depende de los datos económicos que se vayan publicando. Este seminario es organizado por New Capital Securities. Estos seminarios son gratuitos, de libre acceso y se dan todas las semanas, así que siempre están invitados a participar. Esta es la web, newcapitalsecurities.com. Y después support@newcapital-mediosec.com. Este es el email. Ante cualquier duda, por supuesto, se pueden comunicar por ahí. Presente en la sesión virtual. Bien, acá saluda Williams, Marco. Saludos a todos los que se van conectando y bienvenidos, por supuesto. Bien, para aquellos que no me conozcan, que sea la primera vez que estén presentes, mi nombre es María Emilia Jiménez. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y tienen también ahí en pantalla algunas de mis redes, que se las estaré mostrando, por supuesto, más adelante, para que me sigan o puedan interactuar conmigo también ante dudas o lo que vaya surgiendo. Por supuesto que las dudas que surjan ahora mismo durante el transcurso de esta sesión, pueden canalizarlas a través del chat que tienen disponible en esta plataforma que estamos usando. ¿Bien? Así que yo los leo y les respondo en el momento. Bueno, vamos a comenzar entonces haciendo una breve lectura de nuestro boletín diario, este boletín que distribuye también New Capital de forma gratuita a todas las personas suscritas. Y aquí en la sección introducción están las noticias más relevantes del día de hoy, es decir, las más generales. Toda esta parte del principio son las noticias, digamos, que tienen un impacto más generalizado en el mercado y no tan puntual como los activos que se mencionan y se revisan después. Vamos a empezar por esta parte. El día de hoy, bien tempranito, hay que ver cómo se movieron a esta hora, el dólar se ha mantenido, como dice aquí, cerca de máximos, ¿sí? Ha caído, obviamente, un poquito, pero todavía está respaldado por el mensaje que ha estado dando Jerome Powell, que es el presidente, como dice aquí, de la Reserva Federal. Tanto lo ha dado el día miércoles como también el día martes, ha estado dando sus discursos con diferentes mensajes. El primero fue un poco más duro, el segundo fue un poco más relajado, pero el tinte, digamos, de las perspectivas son las mismas, nada más que usó diferentes palabras que fueron generando diferentes sentimientos en el mercado. Principalmente, ¿qué es lo que ha mencionado? Que las tasas de interés tienen que subir más y probablemente más rápido. Eso es lo que antes por ahí no mencionaba. Sí mencionaba que las tasas tienen que subir más, que van a subir más de lo esperado, pero el tema de la rapidez es algo que ha generado, digamos, una cautela en los mercados. Y por otro lado, tenemos otro extremo, que tenemos al yuan, que se ha debilitado el día de hoy. El yuan es la moneda de China, porque se ha reportado una inflación que es inesperadamente baja. Es decir, todo lo contrario a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, donde la inflación está alta. En China, no tanto. Ahí vamos a pasar a ver entonces los datos, los números, para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Sí? Primero vamos a ver el dólar, que les quiero mostrar los movimientos que ha tenido ante los últimos dichos de Powell, y después vamos a pasar a ver la información de China.
Acá tenemos el dólar, este gráfico que lo veníamos trabajando ya hace bastante, ¿sí? Acá a ver qué me pregunta, ¿vas a compartir el PDF? Este PDF es simplemente esta imagen nada más, lo demás son páginas web. Esta sesión está siendo grabada, así que en el caso de que la quieran chequear nuevamente, los invito a que pasen acá, por este canal que es mi YouTube, que se llama Emilia Jiménez Trading, también pueden pasar por el YouTube de New Capital, porque aquí se suben todos los seminarios que se van dando cada semana. Así que tienen la grabación, las van a tener siempre, pueden ver los seminarios que hayamos dado con anterioridad. Estos seminarios se dan desde el año 2016, hace muchísimos años ya, y están subidos aquí, así que simplemente los pueden ver por acá. Porque no usamos PDF, salvo que sea algún tema en particular, pero el día de hoy no. Bien, vamos entonces al dólar, al índice, porque nosotros ya veníamos desde hace bastante trabajando con estas líneas rojas, que como verán son todas paralelas, tienen todas la misma inclinación, pero de repente habíamos visto este triángulo formado por esta línea gris y esta otra, donde, si vemos solo este gráfico, se estaba comprimiendo el precio. Lo voy a poner en otro color para que se remarque un poquito más. Así. El precio se venía comprimiendo, digamos, dentro de esta línea y esta. ¿Qué pasó? Después, el precio terminó rompiendo hacia la baja e hizo un patrón que es muy conocido por nosotros porque lo hemos mencionado muchísimas veces. Seguro, si alguno de ustedes ya sigue estos seminarios desde hace tiempo, lo habrá reconocido con mucha facilidad, que es el rompimiento y el apoyo, para después volver a caer. Así que si alguno de ustedes estuvo presente en el momento en el que se dio, seguramente a este apoyo lo puede haber operado, obviamente, en corto, es decir, hacia la baja. Vamos a ver ahora, en detalle, qué es lo que ha sucedido al momento en el que se da ese apoyo. Vamos a ampliar un poco la imagen. Ahí está. Vean ustedes las velas que se dan en el momento del apoyo. Y tenemos dos clímax, estas dos verdes, que tienen la sombra bien larga. Y estamos viéndolo en 4 horas. Obviamente, si bajamos de temporalidad, veremos otras velas. Pero nos quedemos simplemente con estas, son muy importantes, donde tenemos el rompimiento, el apoyo, y ese apoyo nos da los patrones suficientes como para hacer un corto, que en este caso se dio hace unos días. Pero lo importante aquí, más allá de que lo hayan hecho o no, porque eso ya son decisiones personales de cada uno, que decide operar o no operar diferentes patrones, aquí lo importante es que el dólar finalmente terminó venciendo hacia el alza, con este movimiento gigante que está marcado ahí, más allá de que haya retrocedido ahora, cerca de llegar a ese máximo crítico, el dólar finalmente fue hacia donde tenía que ir. Recuerden que desde hace tiempo, les vengo mencionando, que la tendencia del dólar en el largo plazo es alcista. Mientras el mensaje de la Reserva Federal y sus acciones vayan hacia una tasa de interés más alta, el dólar va a continuar siendo demandado y cada vez más. Porque recuerden, a mayor tasa, mayor rendimiento da el dólar a todos los tenedores de dólares. Entonces, ¿qué mejor? Tener una moneda que devenga más intereses mes a mes o año a año a aquellas personas que lo tengan, que se le dice tenedores de un activo financiero, en este caso del dólar, la moneda estadounidense. Entonces, este mensaje que ha dado Jerome Powell ha hecho que la cotización del dólar pegue este salto tan alto. Y después, obviamente, cayó un poquito porque al otro día salió a dar un discurso un poquito más suave, donde decía que todavía no tenían decidido qué iban a hacer con las tasas este mes. Entonces ahí ya como que quiso poner un poco de paños fríos en el mercado. Yo ahora les voy a mostrar unos tweets acá, en mi perfil, @etrading_Emilia, unos posteos que hice específicamente sobre esto. Acá
el día 7 de marzo, es decir, hace 2 días, publicaba esto, para que vayan entendiendo cómo fue el primer impacto y cómo fue después que se fue, digamos, suavizando. Y dice lo siguiente: la Fed mantendrá una política monetaria restrictiva al continuar con los aumentos a su tasa de referencia, que hoy está en 4,75, ¿sí? Incluso más allá de lo anticipado, que es lo que dijo Powell, al fin de volver al objetivo de inflación a un nivel del 2%. Eso dijo el presidente de la Fed. Apenas dio ese discurso, donde dijo que iba a ir más allá de lo anticipado, y como les decía recién, con más rapidez, esta fue la primera reacción de los activos financieros. Y miren, ahí tenemos las reacciones del mercado bien claras, marcadas en ese círculo azul, donde muestra el alza tremenda que tuvo el dólar index, es decir, el índice del dólar, que es exactamente el mismo que acá, nada más que le saqué todas estas líneas para ver el gráfico, digamos, de una forma más limpia. Pero es exactamente el mismo. Ahí entonces queda claro que el dólar se fortaleció. A tasa más alta, mayores rendimientos para el dólar, más atractivo como activo para invertir en él. ¿Sí? Eso es una regla básica y es por eso que el dólar despega hacia el alza. Después tenemos, en otros tipos de activos financieros, yo dejé el ejemplo del Standard & Poor's 500, que es una de las bolsas más importantes de Estados Unidos, de New York, o de Wall Street, como le quieran decir. Está el Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq. Yo usé específicamente el Standard & Poor's. Pero en este caso se ve que las bolsas estadounidenses, y junto con ellas las acciones de las empresas que cotizan ahí, han caído, como se ve en ese círculo azul. Recuerden también ustedes una relación muy importante, que se las voy a poner acá. Se las voy a escribir para que ustedes, si alguno no lo sabe o esta es la primera vez que asiste, lo recuerde. Entonces, a mayor tasa de interés de cualquier moneda, aumenta la demanda de esa moneda. En este caso vamos a escribir del dólar. ¿Por qué? Porque aumenta su rendimiento. Si aumenta la demanda del dólar, entonces va a caer las posiciones en la bolsa. ¿Sí? En las bolsas. En este caso pongo el S&P 500, pero también aplica para el Dow Jones y el Nasdaq. Es decir, las acciones. ¿Sí? Disminuyen las bolsas, disminuyen las acciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dinero está yendo hacia el dólar y saliendo de las bolsas. Bien, es una relación o una correlación, para hablarlo mejor, indirecta. Cuando sube uno, baja el otro. Entonces, es por eso, por esta relación, que se ve entonces ese movimiento en el Standard & Poor's 500. Voy a leer acá una pregunta que me ha hecho Williams. Se dice que Estados Unidos alcanzó su techo máximo de endeudamiento y que en el Parlamento aún no se ponen de acuerdo los republicanos y demócratas para ampliar su rango de deuda. ¿Qué repercusión traería ello a la economía peruana? Bien, vamos a desglosar entonces la respuesta en dos partes. Primero, el tema del techo de la deuda implica la cantidad de, digamos de forma indirecta, la cantidad de dinero que pueden emitir. Porque cuando uno emite más dinero va generando más deuda. Eso tiene un tope. Ya se han reunido varias veces, no es la primera vez que lo hacen, para negociar, digamos, entre ellos, discutir el aumentar ese techo de esa deuda. En este caso es necesario, porque si no tienen el dinero necesario para cubrir todos los gastos que genera un país, entonces no van a poder pagar. Es como cualquier familia que se queda sin dinero para pagar sus deudas. En este caso, ellos tienen la habilidad, la posibilidad, digamos, de ampliar ese techo. Nosotros como ciudadanos no podemos hacerlo. Entonces yo creo que tarde o temprano van a terminar cediendo y van a terminar aumentando este techo. ¿A qué nivel lo harán? Lo tendremos que ver de acuerdo a cómo surjan las negociaciones, pero yo creo que lo van a terminar haciendo, porque si no, corren riesgo de incumplimiento.
y eso obviamente trae serios problemas. Eso por un lado. Con respecto a qué repercusión traería a la economía peruana, desde particularmente ese punto, cada vez que Estados Unidos genera más impresión de dinero, empieza a generar más inflación interna. El tema es que Estados Unidos tiene la capacidad, por su posición como líder económico, de exportar esa deuda a otros países, entre ellos Perú. Entonces, eh, por ejemplo, Perú u otros países, también Argentina, que es donde vivo yo, empiezan a absorber la inflación de afuera sumada a la inflación propia. Ese sería, digamos, el efecto que viven las economías en general, que dependen mucho de Estados Unidos, que es prácticamente todo el mundo depende. ¿Mm? Pero eso sería la consecuencia, digamos, más directa con esto de el aumento del techo de la deuda, que en cualquier momento lo van a terminar haciendo. Siempre hubo estas discusiones y lo terminan resolviendo, ¿sí? No es la primera vez que pasa. Bien, continuamos viendo entonces este tweet, los efectos que se fueron dando en los demás activos. Ahora vamos a ver el oro, que el oro tiene una correlación también inversa con el dólar. Básicamente, cuando sube el dólar, los demás activos financieros tienden a caer. Porque se va toda la demanda, todo el dinero se va hacia el dólar saliendo de otros activos financieros. Sumado a que un dólar más fuerte hace que los otros activos sean cada vez más caros. Entonces es cada vez más difícil adquirirlos, comprarlos. Más allá de que el oro tenga la característica de ser un activo de refugio financiero ante una situación crítica como una posible recesión, mientras el dólar esté fuerte, como lo está ahora, innegablemente, el oro entonces va a tener poca posibilidad de surgir hacia el alza. La única forma que el oro podría subir es que el dólar descienda, ¿sí? ¿Cuál fue el otro efecto que me llamó muchísimo la atención y que es realmente preocupante? Y de acá viene el tema del día, digamos, de esta noche, de la posible recesión, es cómo han aumentado los rendimientos de los bonos del Tesoro. Han aumentado drásticamente, obviamente esta foto es viejita, porque fue hace 2 días, y los precios cambian, pero los rendimientos a 2 años tocaron los 5 puntos, los 5%. Es un rendimiento muy alto. ¿Esto qué significa? Que hay muchas perspectivas de que las tasas suban más. Si las tasas están muy altas, no solamente ocurre esto, sino que también aumenta el costo del endeudamiento. Y esto es lo que le hace mal a la economía. Que endeudarse, que es la base, digamos, del funcionamiento de la economía, sea cada vez más caro. Gracias a que existe la deuda, los mercados pueden crecer de una forma más fácil. Se puede consumir cosas que con por ejemplo, nuestro salario no nos alcanzaría. Pero gracias a las tarjetas de crédito y todas esas formas de endeudarse a través de préstamos bancarios, podemos consumir más. Y cuando se consume más, las empresas que venden los productos o servicios facturan más dinero, crecen más, crece la economía porque contratan más empleados, ya que venden más, pagan más impuestos al Estado, se recauda más dinero. Entonces es todo como una bola de nieve que el endeudamiento como que le inyecta una gasolina importante. Y si ese endeudamiento se vuelve más costoso, las personas van a verse más, digamos, con más dificultades en obtener préstamos, en utilizar su tarjeta de crédito, básicamente en consumir a la misma velocidad, escala que lo hacía antes. Las empresas que utilizan también mucho el endeudamiento para financiarse, para hacer algún proyecto nuevo o para ampliar, digamos, sus sedes, también van a verse bastante complicadas. Entonces, todo esto que está ocurriendo entonces es la gran amenaza a que la recesión caiga en el mercado. Bien. Esto fue lo primero que pasó entonces. Y después hubo un dato
que viene a colación del tema de hoy. Esto también lo publiqué ayer, 8 de marzo, a las 11:25 am, horario de Argentina, obviamente. Sería a las 9:25 horario de Perú, de la mañana estoy hablando, donde se publicó este dato. No se publicó a esta hora me refiero a que publiqué el tweet, ¿bien? Esto se publicó bastante antes. Es el PBI de la zona euro, tanto anual como trimestral. El PBI mide el crecimiento de una economía. Después vamos a ver el de Japón también, que acá en esta imagen no está. Pero vean que el PBI de zona euro, anteriormente, en el caso trimestral, estaba en 0.3%. Se esperaba que cayera al 0.1, pero cayó a 0%, es decir, que en este trimestre la economía europea no generó crecimiento. Eso es muy grave. Después, a nivel anual, o sea, anualizado, el cuarto trimestre de este año, comparándolo con el cuarto trimestre del año pasado, anteriormente la economía estaba en 2.3%, se esperaba que cayera a 1.9% y terminó cayendo a 1.8%. Esto realmente es una contracción del PBI. Y si el PBI de los países empieza a contraerse mucho y de forma periódica, es decir, que no es un dato de este trimestre y nada más. Si se empieza a repetir esto, entonces ahí ya sí la recesión deja de ser un fantasma y comienza a ser una realidad. Vamos a ver ahora, a buscar este dato, que acá no fue publicado en esta imagen. Por eso les decía que íbamos a tocar no solamente la economía estadounidense, sino que también quería tocar otras, porque es bastante interesante. A ver, acá lo tenemos. Voy a agrandar un poco la imagen. Y acá lo podemos ver. Y de paso tocamos el tema de China, que también lo habíamos visto, recién lo habíamos mencionado cuando leíamos la primera noticia del boletín. Vamos a leer entonces el PBI, tanto trimestral y anual del cuarto trimestre, obviamente del año pasado, de Japón. Y vean lo siguiente, empezamos con el trimestral. Estaba en menos 0.3, o sea que estaba en negativo Japón. Se esperaba un crecimiento al 0.2, pero creció al 0%, es decir, no hay una reducción del PBI, pero tampoco hay un crecimiento, o sea que tampoco es que el PBI de Japón esté bien. Vean anual lo mal que estaba Japón, menos 1.1%, es decir, que el PBI se contrajo en vez de crecer. Se esperaba un crecimiento del 0.8 y creció al 0.1. O sea que hay un crecimiento, pero es muy, muy pequeño, pequeñísimo. ¿Sí? Y esto no es bueno tampoco. A Japón le está costando. Y lo que llamó la atención bastante es la inflación o IPC, índice de precio al consumidor, de China. Después está el IPP, que es el índice del precio al productor. Uno es para el consumidor, otro es para el productor. Obviamente el más importante es el del consumidor, pero ambos muestran una misma línea, digamos, ¿sí? Empezamos con el mensual, de febrero. Vean, de una inflación del 0.8 se pasó a una inflación negativa del 0.5, es decir, que hubo una contracción de la inflación. A nivel anual, el IPC de 2.1 pasó a estar en 1%. Bastante interesante, una inflación del 1%, cuando el mundo está con inflaciones por encima del 6, del 7, algunos por encima del 10%. O sea, China está realmente en otro universo, pareciera, porque está totalmente aislado de lo que pasa en general en el mundo. Incluso tiene más inflación que Japón. Y Japón históricamente ha tenido inflación baja. Y por último, el índice del precio del productor, que ya estaba negativo, está aún mucho más negativo que antes. O sea que aquí podríamos decir que está casi deflacionaria. Obviamente, para que haya una deflación tiene que pasar un tiempo prudencial, pero se podría decir que ha sido un movimiento de contracción de la inflación. Entonces tenemos China con inflación
en negativa, Japón con un PBI que crece pero deja mucho que desear, y por otro lado zona euro con un PBI que realmente muestra alarmas. ¿Sí? No es bueno que el PBI continúe cayendo. Ya que estamos acá y estoy viendo, me acordé otro dato importante con respecto al empleo de Estados Unidos. A ver, quiero leer lo que me van poniendo. Si cualquier duda que ustedes tengan, me escriben. Es más, si tienen una opinión diferente a la mía, también escríbanla, porque puede ser que lo que yo les diga no les convenza o que quieran aportar algún detalle que me haya olvidado, ¿sí? Estamos abiertos, digamos, a cualquier tipo de conversación, no hay ningún problema. Ese dato de inflación negativa es bueno para China y en realidad ese número no es una buena inflación. El objetivo de inflación que tienen los países es del 2% al año. O sea que acá estaría por debajo del objetivo, así que podríamos decir que no. No, no, no. Si se hubiese mantenido en el 2% o caído un poquito, por ejemplo en 1,9, bueno, pero una inflación del 1% al año no es buena. Y si esta dirección continúa hacia el mismo, o sea, de la misma forma, ya China tendría más problemas, porque una economía deflacionaria es problemática al igual que una economía inflacionaria, si no es bueno la deflación. La inflación te distorsiona todo, la deflación aumenta la especulación y frena el consumo. Y si no hay consumo, no hay economía. ¿Sí? Si la gente no compra, entonces, ¿quién vende? Si las empresas no venden, no facturan. Entonces, si no facturan, ¿para qué voy a contratar empleados si no vendo? Despido empleados. Imagínense, personas despedidas, se baja el consumo, es una crisis total. Y si se arman las espirales deflacionarias, empieza todo a caer, 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 y es bastante problemático, ¿no? Es más, se considera que la deflación, cuando es, eh, digamos, un fenómeno crónico, es mucho peor que la inflación. Bastante peor, aunque no parezca, es muy mala. Así que esperemos que China, dentro de todo, este haya sido un dato que no se siga repitiendo de la misma forma, sería el ideal. Pero bueno. Entonces, acá les he ido mostrando bastante información y les quiero mostrar otro tweet que me pareció muy interesante, y ya termino con Twitter, que es este. Dice, los tipos de interés de la Fed hoy están en 4,75. Acá en esta imagen, que les voy a mostrar, se puede ver cómo ha cambiado el barómetro de los tipos de la Fed para el día 22 de marzo, que es cuando se publica el próximo dato de las tasas. Y como verán ahí, que está marcado en ese color medio violeta, ya se están palpitando subidas de 50 puntos básicos. Es decir, que el mercado seguirá en la senda de restricción monetaria. Mientras esto dure más, las amenazas de recesión son más grandes. Y ya tenemos casos como zona euro y Japón que están bastante en peligro. No quiero decir que estén recesivas, porque sería adelantarme, pero no es una zona linda en la que están. Acá tenemos entonces, en el momento en el que subí esta publicación, que fue ayer a las 11:42 de la mañana, o 9:42 para Perú, estas eran las apuestas, digamos, de algunos economistas que dan su opinión en una encuesta. Recordemos que la tasa está en 4,75. El 75%, casi el 76%, cree que la tasa del 4,75 va a pasar a ser del 5,25. Es decir, una subida de 0,50% o lo que es lo mismo, 50 puntos básicos. Esa especulación de que la tasa vaya a subir, 50 puntos básicos, la semana anterior solo el 25% pensaba eso. Ayer, del 25% pasó a ser el 75, casi 76. Y esto el día anterior. O sea que esto no es casualidad. Que haya tantas perspectivas, que haya aumentado tanto, no quiere decir que sí o sí vaya a pasar, puede ser que no. Porque por eso les digo, Powell
Después salió a dar un discurso un poco más tranquilo, donde dijo, no hemos definido lo que vamos a hacer, porque se dio cuenta de esto, lo que generó un cambio drástico. ¿Mm? Entonces, este cambio fue bastante brusco en las opiniones de los especialistas, pero sobre todo, la subida del dólar y la caída en las bolsas que le mostré es lo alarmante. ¿No? Si caen las bolsas, caen las acciones que representan empresas, se generan pérdidas monetarias, ¿no? Y eso obviamente no es bueno. Les quiero mostrar ahora todos los índices, de paso hacemos un repaso y vamos poniendo prolijas las líneas, que obviamente a veces se nos van moviendo. A ver, quiero comprimir el gráfico para ver que estén, veo solamente a estas torcidas, las voy a actualizar rápidamente. Mientras tanto voy leyendo sus comentarios, ¿sí? Los que me vayan poniendo. Espero que hasta el momento esté todo claro. Ahí puse todo más derechito. Acá tenemos en pantalla entonces el Standard & Poor's 500. Acá esto lo ajusto un poquito más. Ahí, estaba ahí. Y vean que el precio ha caído, ha seguido cayendo. Ahí se los voy a marcar. Esta fue la primera caída y ahora cayó más. ¿Y dónde ha llegado? Ha llegado específicamente a uno de los puntos que ya teníamos marcado hace unos días. Y acá subió y tocó este techo. Acá hizo un descanso en ese soporte. O sea que cada uno de los niveles que fue tocando no es al azar. Ya los teníamos dibujados con anterioridad. A ver, voy a leer aquí unas consultas. Marco Díaz. Lo que originó Powell con su último discurso fue de mucha incertidumbre. Exacto. Generó mucha incertidumbre. Por eso después dijo algo con un tinte más tranquilo. Dijo que no tenían pensado qué iban a hacer, no tenían decidido todavía aumentar la tasa a 50 puntos. Básicamente, está tirando abajo toda la especulación que se armó en torno a esa subida, porque genera este tipo de cosas, más allá de que las bolsas continuaron con su caída, no hicieron un movimiento diferente. Acá está entonces el Standard & Poor's, el futuro del S&P 500, cotiza. Para mí lo manejó mal, dice Marco Díaz. Y seguramente el tema es que cómo manejar, y bueno, los discursos obviamente hay que tenerlos pensados de antes y es mejor leerlos siempre, porque por ahí uno empieza a hablar y somos todos seres humanos, se nos pueden escapar algunas cosas que quizá no estaba bueno decirlas. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento que decimos algo y después decimos, ay, debería haberlo dicho de otra forma. Eso puede pasar, totalmente somos seres humanos y pasa. El tema es que es un tema muy sensible y realmente la situación en el mundo es la que es. O sea, que tampoco por suavizarlo va a terminar diciendo algo que no es cuando es real que esto va a pasar. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto? Son las consecuencias de la realidad también. Que es justamente lo que venimos hablando ya hace mucho tiempo que les mencionaba, que desde mi punto de vista, por supuesto, ustedes pueden tener otro diferente, el dólar va a seguirse fortaleciendo en el largo plazo. Si no han estado en el momento en que he mencionado esto, pueden ver cualquiera de los seminarios que doy aquí con New Capital, que lo vengo mencionando. Y lo explico muy en detalle aquí en este video, que dura casi 20 minutos, que dice ¿qué pasará con el dólar? Ahí doy un análisis económico mucho más profundo que el que di ahora, con muchos puntos, así que espero que puedan verlo para complementar todo lo que hemos dicho el día de hoy. Y el panorama en el largo plazo no ha cambiado. Desde mi punto de vista, el panorama no ha cambiado porque normalizar políticas como las que están tratando ahora no lleva meses, lleva años. Si no es algo de un día para el otro. Más allá de que el dólar un día sube, un día baja, pero bueno, son activos financieros, se abre la especulación, y los inversionistas compran, venden, y el precio se mueve, no lo podemos evitar. Pero las tendencias a largo plazo yo creo que terminan ganando.
¿Por qué? Porque el fundamento prevalece por encima de lo técnico, generalmente. Vamos a ver entonces ahora el próximo, que es el Dow Jones. A ver algún zoom hacia atrás para ver que están bien las líneas, las violetas, no se han movido. Y acá el precio, ahora, fue muy prolijo, ahí les dibujo dónde. ¿Dónde fue la última parte bien prolija del precio? Fue acá, donde hubo una convergencia de líneas, el precio rebotó muy bien, pero acá ya no, ¿ven? Acá rompe, acá vuelve a romper, y el giro lo da en un lugar donde no había una línea designada, salvo esta que está un poquito más arriba, pero no sirvió, lamentablemente, ¿sí? Después, acá directamente rompe el soporte, lo vuelve a romper, entonces no está utilizando una línea de forma prolija. Acá pasa lo mismo con esta. Acá de nuevo, y acá de momento está pasando lo mismo. Es decir, que el Dow Jones no nos dio lugar a operar, porque no fue prolijo en las líneas que nosotros estábamos siguiendo. Recuerden que para poder operar una línea, cualquiera sea, el precio debe llegar a ella y debe frenar en ella, no puede con una sola vela romperla. Si con una sola vela le rompe, entonces ese soporte no sirve, básicamente. Como pasa, por ejemplo, acá. Recuerden que trabajamos a vela cerrada. Si yo veo que una vela cierra como esa, y evidentemente ese soporte no sirve, entonces no voy a esperar comprar ahí porque no tiene sentido. Ahora, cuando yo veo que el precio toca varias veces un soporte, empieza a frenar en él, me está mostrando que hay varias velas, una al lado de la otra, que me están diciendo que el precio no va a romper ese soporte, y si además de eso me da un tipo de patrón de compra, entonces ahí sí voy a operar, pero tengo que ver primero qué pasan esas dos cosas. Si eso no pasa, entonces no tiene sentido que busque, por ejemplo, comprar acá o acá hasta que el precio no me demuestre eso. Aquí trabajamos con acción de precio, price action, que es justamente esperar a que el precio diga qué hacer. Quizá a veces el precio dice que no tenemos que hacer nada, y bueno, eso forma parte de una estrategia también, no hacer nada. Bueno, acá las líneas sí se han movido un poquito porque vean que tienen que ser todas paralelas. Eso sucede cuando no actualizamos las líneas, pero bueno, lo hago siempre en vivo, no lo hago yo sola porque quiero hacerlo junto a ustedes. Así que denme un segundo, que acá estoy borrando y las estoy poniendo todas porque tienen que ser paralelas. Por algo las hemos dibujado así. Para que sean paralelas. Ah, esta sí era. Bueno, la pongo acá. Borro esa que estaba torcida y listo, ya está. Ya estamos actualizados. ¿Sí? Bueno, vamos a sacar esta que está prolija. Acá tenemos entonces cómo los precios, en este caso sí han respetado muy bien las líneas. ¿Sí? Acá teníamos esta resistencia, acá la volvió a tocar. Acá el precio teníamos esta resistencia, acá de vuelta la tocó. Acá el soporte, ¿ven? Acá el precio recién ha llegado, no ha hecho nada todavía. Pero lo que me refiero yo es que para hacer una operación, el precio debe tocar varias veces una línea, como lo hace acá, vean. Acá toca casi 5 veces el precio. Y no hay ninguna vela verde que rompa hacia arriba como lo hace acá. No es, o como lo hace acá. Entonces, esto estaría indicando que esa resistencia o soporte, según sea el caso, estaría sirviendo para hacer alguna operación en el caso de que ustedes, con su análisis, lo tengan previsto así. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento con lo que vamos viendo técnico, con lo que estamos viendo fundamental, todas las explicaciones que vamos dando? Espero que se vaya entendiendo. Trato de hacerlo de forma bien sencillita. Bueno, y con Twitter es eso lo que publiqué con respecto a estos temas. No publiqué otra cosa. Así que bueno, obviamente síganme en mis redes. Este es mi Instagram, se llama Emilia-Trader. Acá publiqué básicamente más o menos lo mismo. Y acá está justamente eso que mostraba de las reacciones, donde Powell habla de que van a ser más,
van a trabajar más duro para lograr estos objetivos. Les quiero mostrar, ya que estamos, cómo está la inflación en países que no son China, para que vean ustedes realmente lo que es. Lo voy a poner en inglés, porque si no China aparece como porcelana, no sé por qué. Pero vean, China, la inflación 1%. Arabia Saudí, Suiza 3.4%. Y ya saltamos a países que tienen la inflación alta. Recuerden que el objetivo es del 2%. Se tolera un 3%. Se tolera. Pero Japón ya tiene 4,3%. Y ya de ahí vamos subiendo, subiendo, subiendo. Vamos a ver países que son potencias. Canadá 5,9%. España, Francia más de 6%. Estados Unidos 6,4%. Australia 7,8%. Zona euro 8,5%. Reino Unido 10,1%. Rusia 11,8%. Bueno, Argentina ni hablar. ¿Sí? Me da vergüenza ver ese número, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vean lo que es China ante otros países. Podemos rescatar a Arabia Saudí y a Suiza, pero aún así tienen la inflación más elevada, incluso por encima del objetivo mundial, que es el 2%. El único que está por debajo de los países más importantes es China. Entonces, eso significa algo. Además, vean ustedes, vamos a ir a otro dato, la tasa de interés. China es de los pocos países que hace tiempo están con la tasa en 3,65. Incluso antes de que los países la empezaran a subir, los demás. ¿Por qué suben la tasa de interés? Para que la inflación no suba. Japón es el único país que tiene la tasa negativa y su inflación está alta. O sea que Japón está yendo en contra de la corriente en cuestiones de manejo de política monetaria y tasa de interés. China está yendo en contra de la corriente con la inflación. Pero vamos a ver este dato de hace cuánto viene la tasa en estos valores, para que ustedes lo vayan entendiendo. Ahora vamos a ver 5 años. Y vean, en los últimos 5 años ha mantenido la tasa en niveles altos. ¿Sí? Cuando todo el mundo, vamos a remarcar, básicamente, o la gran mayoría, entre el 2020 y el 2021, pandemia, todos habían bajado la tasa a cero prácticamente, China los mantuvo por encima del 3%. O sea, cuando todos empezaron a generar inflación de forma monetaria, China no lo hizo. Hoy sigue con las tasas altas en estos últimos años, altas porque están por encima de un 2%, por ejemplo, y no tiene inflación. O sea que básicamente ha hecho un buen trabajo. El tema es que se le está yendo para el otro lado. Y quizá tenga que bajarlas más. Bajarlas más, porque es la única forma de que ese 1% empiece a crecer y vuelva al 2%, que sería el objetivo. Tampoco es tan malo una inflación de 1%, pero no sería bueno que baje más. Entonces, en ese caso, va a tener que bajar aún más estas tasas para incentivar la economía, que encima está recién, hace muy poquito, abriéndose de vuelta al mundo, porque estuvo cerrada, porque era el único país que mantenía las cuarentenas y digamos, los encierros, cuando todo el mundo ya estaba abierto después de la pandemia. Así que esta jugada también la hizo en contra, digamos, de lo que estaba pasando. ¿Por qué motivo China aplicó esa política monetaria? Bueno, esos tienen muchos motivos. Ahí vamos a ir explicando de a pocos, que hay algunos que tienen lógica y hay otros que no. ¿Cuáles son los motivos lógicos de una política monetaria que se mantenga no en un rango restrictivo, pero en una tasa alta? Que estén con el objetivo de tener una inflación baja. El objetivo de una tasa así es bajar la inflación o mantenerla baja. El otro motivo son motivos netamente políticos, que en eso no podemos discutir, porque cómo piensa cada mandatario que está en el poder es muy difícil. Hay
Hay algunos presidentes que piensan de una forma, hay otros que piensan de otra, por eso existen las ideologías políticas, y algunos lo hacen simplemente por eso. Por eso digo que no tiene lógica, porque no es un tema que vayamos a discutir aquí. De temas políticos hablo. Pero básicamente este objetivo ha sido para mantener la inflación en niveles adecuados. ¿Mm? Que me parece que en un momento como la pandemia, donde el mundo se infló, mantener esto fue dentro de todo bastante saludable. Porque esta inflación que está hoy en día ha sido producida por bajar la tasa de interés en el 2020, básicamente. Vamos a ver ahora, vamos a ver Estados Unidos. Vamos a ir a la tasa de interés, que está hoy en 4,75. Vamos a ver los últimos 5 años. Y vean la tasa. Vean el movimiento, que China hizo lo contrario. 2019 estaba en 2%, una tasa normal, digamos, esperada. Pero miren las fechas, entre 2020 y 2022, la bajan a 0%, una tasa de interés. Eso no existe. Prácticamente es una locura. Y ahora, tac, la subieron de golpe porque están pagando todo esto. Este periodo de fiesta lo están pagando acá. Y también ese periodo de fiesta lo pagaron con inflación, no solamente con políticas monetarias ultralaxas y que ahora son restrictivas y que están de amenazar al inversor. Ahí les pongo la tasa de interés, de inflación, perdón. Y ahí leo la pregunta que me han hecho un momento. Quiero terminar de cerrar esta idea. Vamos a ver los últimos 5 años. La inflación, miren ustedes, no es coincidencia, los números hablan. Durante el periodo de tasas normales, la inflación estaba normal, como en China. Cuando ocurrió lo de la pandemia, tac, vean la inflación. De un 0% se va a casi un 10, a un 9. Y justo coincide con el alza de las tasas. Y ahora está cayendo levemente, pero está muy por debajo, muy por encima, perdón, del objetivo del 2%. Entonces, todos estos movimientos monetarios que han estado haciendo es lo que genera las consecuencias de hoy. Y obviamente tienen que irse ajustando los datos. Esta información que ellos van viendo de diferentes datos económicos, van generando que los países tomen diferentes decisiones. Acá leo esta pregunta que me han hecho. En el caso de Argentina, ¿qué paquetes económicos se está presentando para enfrentar la tasa de inflación o se mantendrá igual? Bueno, yo como Argentina te puedo decir, es muy extraño lo que pasa aquí, pero es más que todo por las partes políticas. Las tasas de interés están en 75% cuando la inflación está en casi 100. O sea que habría un déficit de tasa de interés. La deberían subir más. Pero este es un gobierno que tiene muchos tintes socialistas, muchos tintes de izquierda. Y un gobierno de izquierda que genere restricciones monetarias muy severas le podría costar la próxima elección. Entonces ahí voy con el tema de las cuestiones políticas. Hay presidentes que tienen tintes de una forma y otros que tienen de otra. En este caso, claro, generan mucho gasto público, porque es una forma, digamos, de incentivar la economía. Pero tenemos mucho gasto público con una economía inflacionaria y que no quieren restringirla por cuestiones de costo político. Entonces, por eso Argentina está como está y tiene una inflación histórica, no es de ahora esa inflación. Es bastante mal la forma en la que se maneja, pero bueno, no quiero entrar en debates políticos, obviamente porque no es motivo de este seminario, pero para que vean cómo se maneja. Yo puedo opinar de Argentina porque vivo acá y lo veo día a día. No puedo opinar de otros países porque desconozco cómo se manejan las cuestiones políticas e ideológicas de cada país. No lo puedo saber en detalle porque no vivo ahí. Lo opino como ciudadana, digamos. ¿Sí? Vamos a ver entonces el PBI de zona euro. Vamos a ver la tasa de crecimiento. Y vean acá cómo está. Bueno, obviamente en la época de pandemia el PBI se hundió, después sobrevivió,
volvió a caer y ahora se está manteniendo positivo hasta que ahora vuelve a cero. ¿Mm? El PBI, la producción, lo que genera, digamos, un país, está en cero en este trimestre. Lo que no es bueno para zona euro, está mostrando debilidad. Ya hay señales o amenazas de recesión. No digo que esté recesivo, pero hay amenazas. Y a nivel anual, el PBI también está bastante mal, anualizado, digamos. 1.8 de 5.5, que fue uno de los últimos picos. Bueno, ni hablar que fue la recuperación posterior a la pandemia. Cuando se abre todo, se hace ese rebote, ¿m? Porque es de la nada a algo, se genera mucho, digamos. Pero ya cuando la actividad empieza a normalizarse, empieza esta tendencia bajista que está mostrando efectivamente esto. Vamos a ver también, les decía, el país, el que les quiero mostrar es Canadá, que Canadá ha frenado la suba de la tasa de interés. La mantuvo en 4.5 al igual que el mes anterior. La última decisión fue aquí, donde tengo el mouse, 4.50, y la sigue teniendo en 4.50. ¿Por qué ha hecho esto Canadá? ¿Por qué no quiere subir más su tasa de interés o al menos la quiere pausar? Porque está tratando de no hundir la economía. Como les decía aquí, tasa más alta, más costo de endeudamiento, más demanda de esa moneda, menos demanda de las acciones, menos demanda de la bolsa, menos consumo, menos préstamos, economía que se achica y que puede ser recesiva o incluso puede ser depresiva si el bajón es muy grande y se mantiene. Canadá está abriendo el paraguas antes, está yendo, digamos, con un tono más suave que la Reserva Federal, pero la inflación de Canadá tampoco está bien. Entonces, estamos en un momento en el que el mercado está básicamente entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque tenemos alta inflación y tenemos un PBI que va disminuyendo. Si yo quiero pelear contra la inflación, hundo el PBI. Si quiero salvar el PBI, aumento la inflación. Entonces, ¿cómo hago? Y eso ya depende de cada país. Es una receta única donde no puedo decir que hagan una cosa que la hagan todos. Porque no todos los países tienen las mismas estructuras, la misma forma de pensar en los ciudadanos, el mismo tipo de gobierno. O sea, es tan diferente un país de otro que implementar una misma cosa o receta en todos no funcionaría. Así que ya depende de cada país, de cada gobernante, ver cómo sacar adelante ante esta encrucijada que es. O protejo el PBI, el empleo, o resuelvo el tema de la inflación. De momento el mensaje, al menos de Jerome Powell, es ir con toda contra la inflación, lo que significa que quizá se descuide un poco el PBI. Descuidar el PBI, si se vuelve algo muy grande, termina en recesión, que es justamente el tema que queríamos lograr comunicarles. Y aquí hubo un dato, a ver, un momento, ¿dónde está? Acá. El cambio de empleo no agrícola, donde está mostrando los nuevos empleos creados. Vean que ha aumentado. ¿Sí? Pero también por otro lado tuvimos otros datos, que no me acuerdo qué día fue, se me han cruzado, donde muestra que se están pidiendo más subsidios por desempleo. Creo que fue hoy, a ver, ¿de qué día es? Miércoles. A ver, hoy. Acá está, sí. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Han aumentado 211.000 con respecto a 190.000. Si hay más peticiones de subsidio por desempleo, implica que hay más personas desempleadas. Y si esto aumenta mucho, aumenta el desempleo, ¿bien? Significa que es una economía que no está pudiendo crear empleos nuevos. ¿Sí? Es muy importante esto. Sumado a que este viernes tenemos más datos sobre el empleo, que son sobre los que Powell está focalizando su atención. Acá los leo y leo un mensaje que me han dejado por ahí.
en el chat. A ver, con respecto a Estados Unidos, se va a publicar entonces las nóminas no agrícolas, que es un dato muy importante, que se publica el primer viernes de cada mes, y la tasa de desempleo, que actualmente está en 3.4, es un nivel de desempleo muy bajo, óptimo, pero si esta tasa empieza a subir, las amenazas de recesión van a ser cada vez más fuertes, focalizados en el PBI y en la tasa de desempleo y en todo lo que tenga que ver con crecimiento, producción y empleo. Si estos datos empiezan a ser débiles, pero no un mes débil, sino que se mantienen débil durante varios meses seguidos, entonces ahí están los signos de alarma de la recesión. A ver qué me escriben por acá. Voy a leer. Comentario de Williams. En el caso de Perú, tiene un trasfondo político en el que la derecha y la izquierda se pelean. Sí, eso pasa en todos los países. La derecha y la izquierda es una pelea interminable. Pero aún con eso se han mantenido en una política macroeconómica estable. Eso es muy bueno. Y aún sigue fortaleciendo la moneda nacional. Y la inflación no se disparó debido a que el Banco Central tiene su autonomía. Bueno, eso es perfecto. ¿Sí? Eso es muy, no quiero decir la palabra perfecto. Es muy bueno porque la idea de los bancos centrales es que sean autónomos. Pero hay países donde hay mucha corrupción, donde hay intereses políticos, donde eso no pasa. O quizá pasa a medias. Entonces, por eso también depende de si los gobernantes son corruptos o no corruptos, si las leyes son, digamos, todo lo que es el Poder Judicial, si controlan mucho o no, si, o sea, son tantos los factores, son muchísimos, o sea, hay cosas que no las podemos controlar porque no podemos saber cómo funcionan. Yo no puedo saber cómo funciona los gobernantes de cada país, salvo que sea familiar y me lo cuente, pero yo no puedo saber cómo se manejan esas cosas. Obviamente uno se va dando cuenta como ciudadano, por eso les daba esa opinión. Pero qué bueno acá la opinión de Williams, que me habla, que creo que sos peruano, pero me das esta perspectiva de que sí, la derecha y la izquierda están peleadas permanentemente en todos lados, ¿sí? En algunos lugares más, otros menos. Pero el hecho de que mantengan una política macroeconómica estable y no que la estén diseñando y rediseñando de acuerdo a los intereses. ¿Mm? O sea, si gana el de derecha, modifica la política monetaria como la derecha. Si gana la izquierda, lo hacen para la izquierda. ¿Mm? Pero terminan modificando las políticas monetarias, económicas en general. Lo bueno sería que lo hagan por la necesidad del Estado y no por ideologías políticas, porque ahí se tergiversa todo y no sirve, porque no es eficiente. Y obviamente, si hay una política macroeconómica estable, y digamos que es ajena a ideologías políticas, donde el Banco Central es autónomo, realmente, independiente, entonces ahí sí es más factible que se mantenga una moneda estable. Pero si eso no funciona como corresponde, la situación no es tan fácil. Y en Argentina se ve mucho eso, hay niveles de corrupción muy altos. Entonces hay cosas que no se van a manejar bien por ese tipo de cuestiones, por intereses políticos. Y eso es lamentable que suceda, pero bueno, son cosas que pasan y que están fuera del alcance de las posibilidades de uno. Es muy triste. Pero bueno, si alguno vive en otro país, que no sea Argentina o Perú, y me quiere dar su comentario de cómo funciona en su país, obviamente hablándome como ciudadano, porque cada uno conoce el país donde vive y sabe cómo son las cosas, me pueden comentar y de paso para que todos conozcamos cómo funcionan las diferentes economías. Acá Marco dice, lamentablemente en toda Latinoamérica hay mucha corrupción. Sí, por supuesto, es lamentable. Pero bueno, el tema es que eso termina teniendo consecuencias no solamente políticas, sino económicas, porque son ellos los que dirigen y los que diseñan estos planes. Y si lo hacen bajo ese sesgo, y sí, no va a ser bien hecho. Por supuesto, fallas van a tener, y las consecuencias siempre las paga el ciudadano. Bueno, esta es la página de New Capital, newcapitalsecurities.com. Los invito a todos a que pasen por aquí y la conozcan. Y les recuerdo que se dan 2 seminarios por semana. Uno que es fijo, todos los días miércoles a las 10:30 am, a la mañana, horario de Perú, que se llama Análisis en Vivo, y también le decimos Perfecciona tu Trading. Es para aquellas personas que ya operan real o demo y que quieren perfeccionar algunos puntos.
Después en la noche es rotativo. Una semana toca jueves, otra semana toca martes. Esta semana nos tocó jueves, es decir, que la semana que viene nos toca el martes, ¿sí? Acá hay que actualizar entonces la fecha, donde haremos el martes que viene, a la misma hora que hoy, un análisis general del mercado, ¿bien? Donde hablamos y vemos diferentes activos. Acá están los cursos que tiene New Capital por ofrecerle de diferentes temáticas, así que si ustedes tienen alguno que les interese, lo puede ver. Acá está la información de las empresas que componen New Capital Group para que les conozcan. Y aquí están las suscripciones al reporte diario. ¿Bien? Completan este formulario, le dan clic aquí al botón Regístrate y pueden obtener este boletín que es muy completo, donde se analizan 15 activos financieros por día, se dan, digamos, la perspectiva fundamental, se dan algunas señales técnicas para que ustedes complementen con sus propios análisis. Es bastante interesante, vean todos los activos que se ven, mucha información para leer a diario y mantenerse, digamos, informado de los últimos acontecimientos que son realmente importantes en los mercados. ¿Sí? Y lo otro que los invito, o les recomiendo, es que soliciten la cuenta demo, haciendo clic aquí en el botón solicitar. Cuando ustedes completen ese formulario, les llega un mail con un link para que ustedes puedan descargar esta plataforma, que es gratuita, y es demo, es decir, que ustedes pueden simular operaciones, como si las estuviesen haciendo con dinero real, pero sin que haga falta esto. Van aprendiendo, van practicando y van tomando, digamos, experiencia, hasta que en el momento que ustedes realmente se sientan cómodos, que hayan logrado tener una estrategia que les permita sentirse, digamos, seguros de su operativa, ahí puedan dar el paso de invertir con dinero real. Pero siempre es muy importante que ustedes practiquen antes, que también lean los boletines a diario para que se mantengan, obviamente, informados y que asistan a todos los seminarios para que cada vez que estemos aquí, que nos encontremos, ustedes aprendan cosas nuevas. Los invito, por supuesto, nuevamente a que vean los seminarios anteriores para que puedan ir conociendo un poquito más nuestra forma de trabajo. Para aquellos que están aquí por primera vez, los invito a todos a que lo hagan. La grabación de este seminario seguramente estará disponible mañana, por si la quieren rever, o por si quieren compartir este video con algún conocido que quiera aprender un poquito más también de este tema. ¿Sí? Eso es todo entonces por esta sesión. Me divertí mucho, espero que ustedes también, que les haya interesado todos estos temas y que les ayuden, por supuesto, en su aprendizaje diario. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima y que tengan lindo fin de semana. Chau, chau.